Mi queridísimo tocayo, pues estuvimos viendo, vamos a hacer una síntesis antes de seguir agarrando el tema, ¿ok? De voladita, Sí. ya sin abundar tanto en detalle, una síntesis de lo que hablamos la semana pasada de la Biblia. ¿Nos los puedes dar rápidamente, José? Sí, claro. Para aquellos que no pudieron estar la semana pasada, les damos una brevísima síntesis. Bueno, estuvimos viendo, primero definimos, ¿no?, lo que se debe entender cuando hablamos de la Biblia o la Sagrada Escritura, y estuvimos viendo una breve definición que dice de la siguiente forma: la Sagrada Escritura o Biblia es la colección oficial de libros que la Iglesia acepta como divinamente inspirados y que todos nosotros los cristianos estamos obligados a recibir como palabra de Dios en su forma escrita. Ya vimos que esta colección tiene 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento, es decir, 73 libros. También estuvimos viendo lo que fue la formación, una especie de línea del tiempo, cómo se fue formando la Biblia, cómo se fue compilando los libros de la Sagrada Escritura. Vimos que tomó un lapso de aproximadamente 1600 años. Tomó aproximadamente 50 autores humanos. Incluso estuvimos viendo también un poco de cómo está constituida, es decir, cuál es la estructura de la Biblia. Hablamos un poco de la división del Antiguo Testamento. Vimos que los judíos en la actualidad, cuando ellos hablan del Antiguo Testamento, se refieren al Antiguo Testamento en una triple división. Es decir, la ley, que también se le conoce como el Pentateuco, o la Torá, dirían ellos, ¿no? La Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, sería esa primera parte, la ley. Después ellos también tienen lo que son los profetas y los escritos, ¿ok? Ese es desde el punto de vista judío. Nosotros los cristianos, el Antiguo Testamento lo dividimos de una manera un poco más extensa. Es decir, tenemos los libros sapienciales, tenemos incluso, pues hablamos de profetas mayores o menores, o algunas veces se les dice también profetas anteriores y posteriores. Vimos que en el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, tenemos un libro que es, por decirlo así, su propio género o su propia división, que son los hechos de los apóstoles. Tenemos las cartas paulinas o las cartas apostólicas, que la gran mayoría pues son del apóstol Pablo. Tenemos las cartas apostólicas y tenemos también el Apocalipsis, ¿no? Aunque en las cartas, pues uno puede dividir, ¿no? Cartas de Pablo, que son las cartas paulinas, y las cartas católicas, que fueron escritas por Santiago, Pedro, y el apóstol Juan y Judas, por ahí. Entonces, estuvimos viendo eso también, como cuál es la estructura de la Biblia. También hablamos un poco al final sobre el propósito, más que nada. Hablamos sobre el propósito de la Escritura, que tiene, como lo dice San Pablo en 2 Timoteo 3:16, tiene la Escritura el propósito de enseñarnos, arguirnos, corregirnos y educarnos en la justicia, a fin de que el hombre de Dios, en este caso vimos también que cuando ahí dice el hombre de Dios, se refiere en un sentido estricto, se refiere al ministro, el que enseña, el que predica, el que santifica, el que gobierna, es decir, los ministros de la iglesia. Pero también esto le aplica por extensión a todos los cristianos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda buena obra. Esa última parte es muy importante porque dice para toda buena obra. En otras palabras, la Biblia tiene el propósito de hacerme santo. No tiene el propósito de llenar mi cabeza de muchas letras, sino tiene el propósito de hacerme santo, porque ahí lo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Y también vimos un poquito sobre el origen. El origen de la Biblia es divino, porque la primera parte de este pasaje dice que la escritura es inspirada por Dios. Ahí está la naturaleza de la Biblia, el origen de la Biblia, y también tocamos de paso el pasaje que tenemos en 2 de Pedro 1:20 y 21, donde San Pedro, el primer papa,
nos dice que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, pues nunca fue proferida profecía alguna por la voluntad humana. Es decir, esas no son palabras humanas, fueron escritas por hombres, pero su origen es divino. Por eso dice, nunca fue proferida profecía alguna por voluntad humana, sino que movidos por el Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios, según de Pedro 1:20 y 21, y ahí fue donde nos quedamos, ¿no? Es un pequeño resumen. Un pequeño resumen, y también vamos a clarificar algo. Cuando José menciona la epístola de Judas, no estamos hablando obviamente de Judas Iscariote, ¿ok? Nada más para que... ¿Por qué digo esto? Porque obviamente tú has escuchado esto, José. Hay espurios que se le atribuyen a Judas Iscariote, el discípulo que traicionó al Señor. Y hay, no estoy diciendo que en este chat ni la gente que reconquiste nada, pero sí hay personas que toman esto pseudo documento, vamos a ponerlo así, como algo válido, y pues ya entramos en cuestiones de gnosticismo y otras cosas que ya no son camisas de 11 varas, para acabar pronto. Sí, es un evangelio, se refieren según esto, ¿no? Al evangelio de Judas, que como ya lo mencionaste, pertenece a los evangelios gnósticos. No solamente estamos hablando de un escrito, no solamente estamos hablando de un escrito que no pertenece al Nuevo Testamento, sino que estamos hablando de un escrito herético, de una secta. Y a eso nos referimos cuando hablamos de un evangelio gnóstico que obviamente nunca ha pertenecido ni debe pertenecer al Nuevo Testamento. Ni siquiera hubo cuestión, o sea, como en otras ocasiones con otros documentos que al principio, antes de que se oficializara, porque había un canon, ahorita va a hablar de eso más adelante, José, esto ni siquiera estaba en cuestión nunca. ¿Verdad? No, ni siquiera este llamado evangelio de Judas gnóstico, nunca fue un candidato, nunca, por decirlo así, nunca tuvo una posibilidad de pertenecer al Nuevo Testamento, porque desde sus orígenes era bien sabido que se trataba de un escrito de la secta de los gnósticos. Lo sabemos porque ciertos padres de la iglesia lo denunciaron. Y de hecho, recientemente se redescubrió una copia de este evangelio gnóstico de Judas. Y tú sabes, National Geographic, History Channel, todos estos programas sensacionalistas que no tienen, la verdad, no se basan ni en la ciencia ni en la teología. Pero bueno, ellos quisieron dar a entender como que, hey, este evangelio es muy antiguo, es antiquísimo, debería pertenecer al Nuevo Testamento. Pues ese argumento rápido se fue al suelo cuando se trajo a colación que ya los padres de la iglesia ya lo habían refutado desde el siglo II. El canon está cerrado, que ahorita hablar de eso más adelante. Nada más traigo este punto, para clarificar algo, y dos, usualmente cada 2, 5 años, cada periodo de tiempo determinado, sale siempre un tipo de texto, una vez más, alusión al concepto gnóstico escondido, ¿verdad? Exclusivo. Y curiosamente el texto ni siquiera afirma lo que ya sabemos o algo siquiera cercano. O sea, da la curiosidad que esos textos que promueven supuestos arqueólogos, el más reciente fue una maestra de la Universidad de Harvard, de Escuela de Divinidades, donde argumentaba en ese texto de que, no, era otro evangelio diferente. Y ya sabemos que dice San Pablo mismo sobre ese tipo de situaciones, pero bueno, así quedó. Vamos a continuar así con ya actualizados con el tema. Si es posible, José, ahorita que nos quedamos en la estructura, ahora ya hablamos de Pedro y todo, quiero regresarme un poquito y me gustaría que rápidamente nos hicieras un hincapié en esto. Llega Jesús, nuestro Señor, paga el precio del pecado en la cruz, resucita al tercer día, como dice el credo. 40 días está con nosotros, asciende a los cielos, y luego 10 días después llega el Espíritu Santo y empieza la era de la iglesia. ¿Dónde entendemos esto en el contexto de la Biblia? O sea, ¿qué hay de diferencia entre este evento y los evangelios? A ver, te voy a pedir que me repitas una vez más la pregunta. Sí, como no, hay una transición aquí, cuando sube Cristo a los cielos y luego llega el Espíritu Santo. ¿Por qué está en otra categoría esa parte? Eso es a lo que voy. O sea, ¿por qué no están los evangelios y por qué está, digamos, en el libro de los Hechos? O sea, ¿de qué se trata aquí esto? ¿Por qué tenemos separado esto?
No, bueno, de hecho sí está en los evangelios, pero en el libro de los Hechos lo que tenemos es, tenemos ciertos datos, tenemos una cierta información que no está bien detallada en los evangelios, pero en los evangelios sí se habla de que el Señor estuvo apareciendo a los apóstoles y también se habla de la ascensión. Sí se habla de la ascensión a los cielos. Lo que se nos dice en Lucas, perdón, en los Hechos, que su autor es Lucas. Lucas. Ajá, en el libro de los Hechos lo que se nos dice es que, así de manera específica, lo que se nos dice es que el Señor Jesucristo estuvo enseñando a sus discípulos durante 40 días acerca del reino de los cielos. Y de hecho es un comentario muy interesante. Bueno, es Sí. interesante de entrada que Lucas nos está informando que Lucas se aseguró de informarnos a nosotros los lectores que después de la resurrección, el Señor Jesucristo estuvo durante 40 días, que ya el número de 40 ya debería de llamarnos la atención, ¿no? Sí. Es un número muy significativo en la Sagrada Escritura, pero bueno, durante 40 días estuvo enseñando a los discípulos y nos dice que el enfoque era acerca del reino de Dios, que también es muy interesante, porque en el siguiente versículo los apóstoles preguntan a Jesucristo, le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel ahora? O sea, en otras palabras, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Y es interesante que Lucas pone como prefacio a esa pregunta de los apóstoles, pone como prefacio el hecho de que Jesús estuvo 40 días enseñando acerca del reino de Dios. Yo ahí lo que yo veo es como que los apóstoles todavía no terminaban de entender de que el reino de Dios ya está entre nosotros, porque imagina, 40 días Jesús enseñando sobre el reino de Dios y luego después de 40 días todavía le preguntan, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo o aún no? ¿Tienes algo mejor? ¿Tienes a Cristo mismo? Sí, así es. Y obviamente, ¿no? El Espíritu Santo Sí. les fue iluminando, porque si tú sigues la lectura, ya después ves a los apóstoles predicando y utilizando las escrituras que hablaban del reino de Israel o el reino davídico, aplicando eso a la realidad que ahora se vive en la iglesia, ¿no? Sí. Hablando de iglesias, en el libro de los Hechos sucede un evento, una cuestión muy interesante. Y corrígeme si estoy equivocado, José, pero ahí vemos a la iglesia actuar como iglesia, que Cristo la funda como tal. No sé si es Hechos 15, no me acuerdo ahorita, cuál es el capítulo exacto, donde el famoso concilio de Jerusalén, donde empieza a haber una cuestión. Ah, Capítulo 15. 15, así, Ujú. donde dicen, se los voy a resumir, exactamente que los que vienen a pertenecer a Cristo, a la Iglesia Católica, tienen que pasar por los ritos judaicos, vamos a ponerlo así, o sea, en específico la circuncisión, entre otros Ujú. temas, ¿verdad? Pero bueno. Y la Iglesia, cuando surge esa cuestión, hace algo que ha estado haciendo hasta la fecha. Cuando surge una cuestión, se junta en un concilio. Es lo que sucede ahí. Explícanos un poquito sobre eso, José. Bueno, sí, lo que vemos ahí en Hechos, el capítulo 15, vemos que a raíz de una de las primeras controversias, o al menos la controversia, la primera controversia que fue tan grande que los apóstoles, que la iglesia se vio en la necesidad de convocar el primer concilio en la historia de la iglesia, es el famoso concilio de Jerusalén, y tenemos el registro en Hechos capítulo 15. Tú preguntarás, ¿y cuál es la controversia? La controversia, como ya lo mencionaste de paso, Luis, era precisamente que había quienes enseñaban que antes de llegar a ser cristiano en el sentido pleno, en el sentido más completo, era necesario ser judío, es decir, ser circuncidado, en el caso de los varones, ser circuncidado, y no solo eso, era necesario también una estricta obediencia a la ley mosaica. En otras palabras, era necesario convertirse al judaísmo, ser un judío, para después entonces poder
tener acceso al Mesías y poder entonces tener, por decirlo así, entre comillas, la plenitud de la fe. Este grupo de personas que, hay que decirlo, no estaban autorizadas, porque si uno lee el libro de los Hechos, capítulo 15, después de que termina el concilio y se redacta un documento, una carta para ser enviada a todas las iglesias, claramente los apóstoles dicen, estas personas que andan perturbándoles, no han sido, en unas traducciones Luis dice, no han sido enviadas por nosotros, en otras traducciones dicen, no han sido autorizadas por nosotros. Wow. Incluso he visto otras traducciones que dicen, no fueron ordenadas por nosotros. Wow. Ahí vemos la importancia de la iglesia, porque es la iglesia quien ordena, es la iglesia quien autoriza, quien envía. O sea, no por tus pistolas. Sino, así es, o sea, no se vale eso de que tú eres un exegeta y vas a agarrar la Biblia y tu comentario bíblico y tu concordancia y tu inteligencia. No, así no es. Y ahí dicen, nosotros no los hemos enviado. Total, en este concilio se resolvió esta controversia que ni el apóstol San Pablo pudo resolverla, pero en este concilio sí se resolvió. Y la conclusión del concilio fue que no, que los gentiles, que los paganos que se estaban convirtiendo al cristianismo no debían ser judaizados, no debían primero ser judíos para luego ser cristianos. Entonces esa fue la controversia que dio lugar a ese primer concilio. El más reciente concilio de la iglesia, obviamente, es el Concilio Vaticano II, que es pues todavía no decíamos ni tú ni yo, aunque ya estamos más correteados, pero aún así fue un poquito más temprano que nuestros andares en el mundo. Entonces empieza este concilio y empieza un trayecto de la iglesia a ejercer ese poder que Cristo le dio. Vemos que la Biblia se termina, vemos que los apóstoles empiezan a escribir cartas o epístolas, que ya dijimos que son lo mismo, a diferentes iglesias de la región en ese entonces donde estaban instalando. Tenemos pruebas de que ya había conocimiento del evangelio desde ese entonces de Cristo, o esto, pregunto por esto, José, porque usualmente muchas personas que atentan contra la fe dicen, la cristiandad prácticamente fue inventada como casi 300 años después o 200, o sea, un tiempo mucho después de la resurrección, ¿ok? Después en esa época del libro de los Hechos, perdón, y todo adelante, ¿ya se tenía varias comunidades cristianas establecidas o todavía no? No, sí. Ya las iglesias, muchas iglesias estaban ya establecidas. Había predicación, había catequesis, el cristianismo ya existía. Pero es interesante que traigas a la mesa esta objeción, esta teoría de algunas personas, ¿no? Típicamente, cuando tú escuchas a estas personas que dicen que el cristianismo es algo tardío, uno de los argumentos que ellos utilizan, Luis, es la formación del canon bíblico. Porque cualquier persona que tome la historia con seriedad sabe que efectivamente en un momento determinado, en un momento específico de la historia, es que el canon bíblico, la Biblia como la conocemos, fue formada y fue confirmada de una manera oficial. Sí. Eso es cierto, pero estas personas lo que hacen, dicen, ¿ves? Quiere decir que antes del siglo IV realmente ni siquiera existía la Biblia, sino que la Biblia, como mencionaste, según ellos proponen, es tardía. Lo cual a nosotros nos debe indicar que las personas que dicen esto, ellos están operando bajo una óptica protestante. Okay. ¿A qué me refiero? Porque desde la óptica protestante, desde el punto de vista protestante, tú sabes que ellos tienen un principio, un dogma, aunque ellos no quieren aceptar que sí tienen dogmas. Ellos tienen un dogma que es el llamado sola escritura, que significa solo la Biblia. En otras palabras, ellos dicen que primero es la Biblia y después es la iglesia. Primero es la Biblia y después es el cristianismo, lo cual sabemos que no es así, porque primero fue la iglesia y después fue la Biblia.
A la ver, conocemos. vamos a hacer una pausa. Eso me llama mucho la atención ese punto. ¿Quieres decir que se tenía ya una identidad cristiana, una enseñanza, unos dogmas cristianos antes de que existiera la palabra de Dios? Bueno, en el Nuevo Testamento, pero porque ya tenemos el Antiguo Testamento. O sea, ¿ya había un concepto cristiano desde ese entonces? ¿Una tradición? Sí, desde luego. De hecho, si tú revisas a los padres de la iglesia que fueron antes del siglo IV, los llamados padres apostólicos, te vas a dar cuenta que cuando ellos enseñaban o cuando ellos refutaban alguna herejía, ellos apelaban, sí apelaban a los escritos del Nuevo Testamento, pero no de manera exclusiva. Oh, También apelaban a la tradición de los apóstoles. De hecho, Luis, había un grupo de gnósticos que ellos lo que hicieron fue tomar los escritos del Nuevo Testamento y darles una interpretación a los escritos del Nuevo Testamento para tratar de contradecir lo que la iglesia ya enseñaba desde antaño. Y si no me equivoco, es Justino Mártir el que les dice, pero, y les dice, ¿y las iglesias de ustedes quién las fundó? Y les dice, ustedes no proceden de los apóstoles. Nosotros, nuestras iglesias fueron fundadas por los apóstoles y ustedes no tienen la enseñanza que viene de los apóstoles, no tienen la tradición. Es decir, no oh, la tradición de hombres que es contraria a la palabra de Dios, sí. sino la tradición apostólica. Entonces, ¿qué estoy diciendo, Luis? Que si vamos a los discípulos de los apóstoles, es decir, a los padres apostólicos, Ujú. ellos cuando enseñan y cuando exponen, o sea, cuando sacan a la luz alguna herejía, siempre es a la luz de los escritos del Nuevo Testamento, pero también siempre a la luz de la tradición de los apóstoles. Entonces, la respuesta sería sí. Antes de la formación del canon en el siglo IV, ya tenemos cristianismo, tenemos iglesias, tenemos catequesis, tenemos predicación, tenemos evangelización, tenemos incluso apologistas. O sea, ya desde ese entonces no fue un proyecto cocinado al vapor, en pocas palabras. ¿Por qué entonces surge la necesidad de hacer o de reconocer, porque no estamos diciendo se reconoce, así como uno reconoce a veces constelaciones, o sea, ya estaban ahí bueno, ¿por qué la necesidad de reconocer qué libros son aprobados o canónicos y qué libros no? ¿Surgió algún problema, me imagino? Sí, principalmente en el norte de África, que como ustedes sabrán, el norte de África pertenecía al mundo cristiano, que era también, fue también parte del Imperio Romano. Y en el norte de África había algunas controversias que estaban creciendo. Había quienes estaban ah, disputando ciertos libros del Nuevo Testamento, de la Biblia, ¿no? En general, y había quienes querían incluir o quienes querían que los cristianos aceptaran libros que no pertenecen a la Biblia. Había controversias y estaban creciendo, principalmente en el norte de África. Y en este siglo, es donde aparecen una serie de sínodos o Ujú. concilios regionales. Estoy hablando concretamente, Luis, bueno, me viene a la mente el concilio de Roma o el sínodo de Roma, que tiene lugar en el 382. También el concilio o el sínodo de Hipona en el 393, que hay que decir que este concilio o sínodo de Hipona fue supervisado por San Agustín de Hipona Hipona. y muchos otros obispos, porque obviamente no fue el único, muchos otros obispos del norte de África, donde estaba ocurriendo esta controversia con estos grupos que o querían quitarle o querían aumentarle al canon Ah, de la Biblia. Entonces, es por eso que se vieron en la necesidad de llevar a cabo estos sínodos, y en estos sínodos, en los de Hipona, en el de Roma, en el 382, que fue, hay que decirlo, el concilio de Roma en el 382 fue un concilio
cuyos resultados fueron confirmados por el Papa Dámaso I. Y bueno, los otros ya lo mencioné, ¿no? Pues ahí Sí. estuvo el gran obispo de Hipona, San Agustín. Y la lista que ellos dieron de los libros de la Biblia es idéntica a la lista que tenemos en la Biblia católica, que son 73 libros. Eso fue el reconocimiento del canon, pero el canon como lo conocemos, ¿cuándo se escribió la última carta o el último libro del Nuevo Testamento? Aproximadamente. Sí, el consenso de los expertos es que el último libro que se escribe sería el libro del Apocalipsis, Okay. aproximadamente hacia el año 95, es decir, a finales del siglo I, es que se termina de escribir el libro del Apocalipsis, y por decirlo así, ahí en un sentido estricto se cierra el canon. Aunque, como ya lo mencioné, tendrían que pasar varios siglos para que se diera una definición de manera oficial y formal. Para que no hubiera duda, vamos a ponerlo así. O dicho de otra manera, cuando la iglesia oficializa algo, no lo está inventando, lo está haciendo, es como un recibo, vamos a decirlo así, de algo oficial. Dices, bueno, si quieres ya algo comprobable, aquí está. Es hasta cierta medida, si nos ponemos a pensar igual, similar, digámoslo así, con el credo, que es el síntesis de la fe, del dogma de la fe. Cada católico, en teoría, está haciendo esa promesa, renovando esa promesa cada vez que vamos a misa y recitamos el credo, que habla de la naturaleza de Dios, la redención, la naturaleza de la salvación, la iglesia, etcétera, etcétera. Ese es el famoso credo. Y ustedes, nosotros, cada vez que vamos a misa, lo estamos afirmando. Entonces, igual acá con la iglesia, bueno, aquí se termina, esto es oficial, esto es lo que decide la iglesia. Evidentemente, esto implica, José, y corrígeme si estoy equivocado, que la iglesia tiene un tipo de autoridad hasta incluso en la escritura. A ver, repíteme la pregunta, Luis. Que la iglesia tiene autoridad hasta cierta medida en la escritura porque es quien reconoce y determina oficialmente. ¿Por qué digo esto? Porque ahorita que mencionaste solo la escritura, se le conoce hasta cierta medida como un argumento circular. O sea, la Biblia necesitó de un agente externo para que fuera reconocido oficialmente. No se puede autorreconocer. Digo, si no a eso nos vamos, pues también el libro de Mormón sería, o sea, no más porque dice que soy autoridad, pues bueno, pues eres autoridad. No, no funciona así. Necesita haber un agente externo. En este caso es la iglesia, y esa autoridad es corroborada, obviamente, por los escritos bíblicos. Sí, el detalle es que la misma Biblia no te da una lista de libros sagrados. Oh, ¿sí? Entonces, el detalle es que si la Biblia misma no nos presenta una lista oficial de libros sagrados, o sea, de libros inspirados, la pregunta que cualquier persona debería hacerse es, entonces, ¿de dónde salió la lista que tenemos actualmente? Porque acabas de decir, José Plasencia, que no hay ni un versículo que me dé la lista oficial. Entonces, ¿por qué creo que esta lista que actualmente tengo es de Dios? O sea, ¿de dónde sale esta lista? Respuesta, ahí entra lo que tú decías, Luis. Respuesta, pues existe algo que se llama iglesia y esta iglesia nos ha confirmado. No estoy diciendo que la Biblia no tenga su origen en Dios. Sí lo tiene. Evidentemente. Pero no estamos hablando del origen, estamos hablando de los límites de la escritura. ¿Quién te los confirma? ¿Quién te marca las fronteras del libro de Dios, de la Biblia? Y ahí entra la iglesia, porque tenemos la autoridad que Jesús le da a la iglesia en Mateo 28, después de la resurrección, cuando les envía, pero antes de enviarles, les da autoridad, porque les dice, toda potestad o toda autoridad me es dada. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces la iglesia va, pero no va vacía, va con la autoridad que Cristo le está confiando. O sea, no va sugiriendo cosas, va con la autoridad, como tú dices, de Cristo. O sea. Así es, y esa es la razón por la cual la iglesia goza de esa autoridad para confirmar de una manera no falible, de una manera infalible, porque me encanta, bueno,
entre comillas, me encanta. Me encanta cuando escucho decir personas, no, yo no creo yo no creo en el aspecto infalible de la enseñanza de la iglesia. Entonces yo siempre les pregunto, ¿entonces tú crees que la enseñanza de la iglesia es falible? Y ya como que se quedan pensando, porque ellos saben a dónde voy. Sí. Se quedan pensando, bueno, no, yo sé que lo que la iglesia enseña es verdad. Entonces le digo, ¿entonces es falible o es infalible? En otras palabras, ¿cómo me vas a decir que la enseñanza de la iglesia es falible y al mismo tiempo quieres que crea que es verdad? O sea, No ¿dice hace quién? sentido. O sea, no tiene sentido. Cualquier persona Definitivamente. la puede poner en duda. Sí. Rápidamente vamos con una preguntita, porque no se me cabe el tiempo. Y dice Carlos Galindo, mira, aquí lo vemos en pantalla, sobre el libro de Enoch. Me imagino que muchos de ustedes ya han escuchado varias teorías de este libro. De hecho, si mal no tengo entendido, puedo estar errado, creo que los coptos, o una división de los coptos que no están en comunión con la Iglesia Católica, creo que sí reconocen ese libro, puedo estar equivocado. Total, preguntan aquí, ¿por qué no se incluye el libro de Enoch? No sé si sepa la respuesta a esta pregunta, José. Sí, no solo Enoch, ¿no? Sino hay mucha literatura. Alguna Ujú. literatura sí fue utilizada, sí era leída, era utilizada de Clemente, creo, ¿no? repente. Primera de Clemente, algo así también. Ujú, que por ejemplo, las cartas de Clemente o la Didache. Entonces, una cosa es la literatura que era leída, que era estimada en la Ujú, iglesia, y otra cosa son los libros de origen apostólico, de origen divino. ujú, Entonces, Enoch no pertenece a este grupo de libros de origen apostólico, de origen divino. Entonces, esa es la razón. Así, si tuviéramos que decirlo de una manera muy, muy simple y llana, la respuesta es porque Enoch no ha sido un libro inspirado por Dios, no es de origen apostólico. ¿Que es antiguo? Sí. Que hay algunas cosas en el libro de Enoch que son paralelas con algunas enseñanzas que podemos encontrar en los evangelios, eso también es cierto. Ahora, la otra pregunta que hiciste es ¿por qué los coptos, por qué la iglesia en Etiopía lo incluyen en su canon, en su lista? La respuesta es, porque si hay una respuesta histórica, ¿no? La respuesta es ujú. porque los los judíos que estaban asentados en esa región de Etiopía, hablo aún de tiempos antes de la venida del Mesías, ellos popularizaron esta literatura, Ah, incluyendo Enoch, eso en no esta sabía. región, en el norte de África, en el área de Etiopía. Sí. Y cuando entonces nace el cristianismo, cuando los habitantes de esta región comienzan a abrazar la fe cristiana, entonces tenemos que ellos ya tenían algún tiempo ah, familiarizados con el libro de Enoch. Enoch. Entonces, entre ellos pero era muy popular, tan popular que ellos después, al separarse de la iglesia, porque ellos se separan de la iglesia, ellos incorporan en su colección, en su Biblia, este libro, el libro de Enoch. En otras palabras, ¿cómo llegó el libro de Enoch al canon de los coptos en Etiopía? Respuesta, llegó por medio de la diáspora de los judíos. Ellos fueron los que llevaron consigo este libro de Enoch. Mira, qué interesante. Eso sí, ese dato sí me agarró de sorpresa, está muy bueno, por cierto, y los invito a que sigan poniendo ahí sus preguntas en el chat y te vamos a estar respondiendo otras más adelante. Entonces ya tenemos obviamente establecido, una vez que se cierra el canon con la última epístola de San Juan, que es Apocalipsis, y ya tenemos el inicio también de la marcha, lo que es la historia de la iglesia, y estamos viendo confrontaciones, Hechos 15 el primero, y hasta la fecha cerramos con el Concilio Vaticano II. Porque, José, yo me acuerdo que hubo una época que había gente que quitaba o ponía libros, usualmente tenemos asociado a Martín Lutero con esta acción, y claro que lo hizo, pero antes de él hubo otra persona, Marción, eh, que realmente de una manera rara hasta casi obligó a la iglesia a definir las cosas porque pues estaba creando mucha confusión. Um,
Marción, ¿por qué piensas tú que él decide editar su propia Biblia? O sea, ¿cuál era el propósito? ¿De qué se trataba? O sea, no nos sirvió de nada, a final de cuentas, más que para confundir. Sí, bueno, Marción, algunos hablan de Marción. Bueno, para los que no saben quién es Marción, pues era un cristiano, pero un cristiano que se desvía de la enseñanza de la iglesia. Y él vive, si mi memoria no me falla, él vive en el siglo segundo. Ujú. Y él llegó a abrazar ciertas ideas gnósticas. Otra Los vez. gnósticos, ahora, yo sé que cuando decimos gnósticos no es una sola cosa, había diferentes grupos gnósticos. Los gnósticos tenían, para que se den una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de las sectas gnósticas de estos primeros siglos, los gnósticos, en lugar de hablar de salvación del pecado, ellos hablaban de salvación de la materia. Ellos decían que el mundo material era malo, el mundo material Ah, era algo que nos encadenaba, nos esclavizaba. Entonces, en la teología gnóstica, la salvación era una salvación de lo material, en lugar de una salvación del pecado, era una salvación de lo material. Y para ellos, pertenecer a los elegidos, porque también hablaban de los elegidos, pertenecer a los elegidos, pertenecer a este pueblo de Dios, significaba tener acceso a un conocimiento superior, un conocimiento más espiritual y secreto que la misma iglesia no tenía. Entonces, en lugar de que la salvación sea estar en Cristo, estar unido a Cristo y recibir así la vida divina, la gracia de Dios, para ellos ser cristiano, ser miembro, era tener acceso a esa iluminación, a ese conocimiento secreto que es más espiritual y que ni la iglesia tenía. Entonces, de estos grupos es que es influenciado Marción. Y Marción, una de las cosas que él comienza a enseñar, que la agarra de estos grupos, es que había dos dioses. Él creía en un Dios para el Antiguo Testamento, ah, ujú, y en otro Dios para el Nuevo Testamento. Y él no solamente tenía estas ideas raras de dos dioses, sino que él también lo que hizo fue muy selectivo con el Nuevo Testamento. Él, de los evangelios, solo aceptaba uno. De momento no recuerdo cuál de los cuatro evangelios. creo que era Juan, por una razón específica, Sí, que no estoy acusaba a los otros 100% tres de seguro. judaizantes, no me acuerdo algo así. Y aceptaba casi todas, pero no todas las cartas de Pablo. Sí. Él aceptaba, no recuerdo si eran 10 u 11 cartas, creo que era 10. Creo que solo aceptaba 10 cartas de San Pablo, un evangelio y ya. Entonces, como él intentaba defender sus ideas, él tuvo que hacer una lista. Ahora, esa lista es lo que algunos dicen que es el primer canon, lo cual es un error. Claro. Esa lista no es ningún canon, no es el primer canon. Ahora, si se quiere decir que es la lista más antigua que alguien que ha sobrevivido y que la tenemos, ok, puedes decir eso. Puedes decir que es el escrito que ofrece una lista de libros sagrados más antigua que tenemos, pero no significa que ese sea el primer canon. Eh, el primer canon no sucedería hasta el siglo IV, cuando de manera oficial la iglesia lo define. Pero bueno, sí, él intentó hacer su propia lista y pues obviamente pues no tenía la autoridad para hacerlo y pues tenía ideas heréticas, tenía doctrinas que la iglesia no enseñaba. Y ya después, pues la iglesia también pues sabemos que nos dio la lista oficial de los libros que deben pertenecer a la Biblia en los concilios que mencionamos hace un momento. Y también algo que no dije, Luis, es que el Papa Inocencio I, en el año 405, envía una carta al obispo de Tolosa en Francia, en la Sí. moderna Francia. Le envía una carta donde le confirma la misma lista de 73 libros
que los tenemos en nuestras Biblias católicas. Entonces eso también es interesante. El obispo le pide al Papa Inocencio una lista oficial y el Papa Inocencio I en el 405 le envía la lista con 73 libros que tenemos en nuestras Biblias católicas. Y es la misma lista, Luis, con esto termino este pensamiento, y es la misma lista que 1100 años después, repito, 1100 años después, el Concilio de Trento tendría que solemnemente definir para poner punto final a las controversias de Martín Lutero. O sea que todo coincide. Los concilios del siglo IV, esta carta del Papa Inocencio I del 405 y la definición del Concilio de Trento, que es un concilio ecuménico. O sea, nada se inventó, todo viene desde los tiempos antiguos. Todo viene de tiempos antiguos. Y decimos esto para que obviamente puedan confiar en los dogmas de la iglesia. Aquí vamos a hacer una distinción, no en las fallas, en otros temas que no son dogmáticos. Esas son cosas diferentes, es otro programa para otra ocasión. Pero los dogmas de la fe, lo que está requerido tú como católico, como que creas, que en teoría estás accediendo, asentando cada vez que vas a misa, pues en eso tienes que tener plena confianza, así sea el obispo más truán que te hayas encontrado en tu vida, Dios no lo quiera, o así sea el obispo más santo. Eso no cambia, independientemente de los tiempos o las personas. Sabes que la vez pasada no lo mencioné. Alguien creo que me preguntaban sobre, tú mencionaste a los coptos, ¿no? Que ellos tienen el libro de Enoch, pero alguien me preguntaba sobre los ortodoxos. Sí. Me preguntaban por qué los ortodoxos tienen libros extras en su Biblia. Para los que no saben, la mayoría de los ortodoxos en sus Biblias tienen, en lugar de 73 libros, tienen 76. Y la respuesta a la pregunta de por qué ellos tienen estos 3 libros extras se debe porque en el año 1672, y aquí sería bueno para los que les gusta tomar nota, en el año de 1672, en el Sínodo de Jerusalén, las comunidades ortodoxas decidieron canonizar ciertos libros que nunca se habían reconocido como inspirados. Aunque hay que decir que estos 3 libros extras que ellos estaban canonizando en el 1672, aunque nunca se habían considerado como inspirados, hay que decir que tradicionalmente aparecían en forma de apéndice en la Vulgata Latina. Siempre se tenían en muy alta estima. Sí. Y estos 3 libros que eran muy estimados, eran muy apreciados y siempre aparecían en un apéndice de la Vulgata Latina, ellos lo que hicieron fue que los canonizaron. Dijeron, ok, esos 3 libros, que es primero y segundo de Esdras y la oración de Manasés, estos 3 libros ya no van a ser apéndice. Estos 3 libros ya los vamos a incorporar al canon de nuestras Biblias ortodoxas. Y de ahí que los ortodoxos tienen 76 libros en su canon, aunque hay que decir que algo interesante sucedió en 1867. Resulta que el obispo metropolitano de la Iglesia Ortodoxa rusa hizo una traducción, Luis, en aproximadamente 1867, y resulta que él rompió con la tradición de los ortodoxos y en lugar de preservar los 46 libros en el Antiguo Testamento, porque ellos siempre tenían 46, él rompió con esa tradición y él se inclinó por la posición protestante. Entonces, en esa traducción que hizo este metropolitano de la Iglesia Ortodoxa rusa, él adoptó la postura protestante sobre el Antiguo Testamento y solamente incluyó 39 libros en lugar de, perdón, hace un momento dije 46, pero no, recuerden, ellos tienen 3 más en el Antiguo. 49. Entonces, en lugar de 49, él adoptó la postura protestante. Y esto lo hizo relativamente reciente, 1867. Es un dato interesante, ¿no?
No me quiero desviar del tema, pero ahorita que mencionas este dato interesante, entonces hemos visto a lo largo de la historia, en todos lados se cuecen habas, llámese en el protestantismo o en la Iglesia Católica al principio, gente que está tentando en modificar el canon establecido. Obliga obviamente a la Iglesia a poner fin a ese debate, vamos a ponerlo de esa manera, decir, no, ok, vamos a ponerlo clarititito y en escrito, este es el canon. En Estados Unidos, obviamente, esta persona no era católica, Thomas Jefferson, curiosamente también se le conoce, no sé, tú estás familiarizado con este, igual nosotros aquí en Estados Unidos, pero muchos fuera de Estados Unidos no. Thomas Jefferson tenía, a diferencia, digamos, de las doctrinas de Lutero, que él tenía muchos en contra de doctrinas históricas como el purgatorio, etcétera, etcétera, pues a Jefferson en realidad eso no le importaba tanto, no le valía en pocas palabras, pero sí tenía una alergia a todo lo que fuera sobrenatural y literal editó la Biblia, le arrancó páginas y extractos y las quemó literal en una chimenea y compiló su propia Biblia completamente naturista, vamos a ponerlo así, y se le conoce hasta la fecha como la Biblia Jefferson. Ahorita que mencionas esto, me llama la atención ese intento del hombre en sofocar la palabra de Dios. Sí, algo similar sucede con los teólogos modernistas. Las partes de la Biblia que son sobrenaturales, que son muy, muy milagrosas, muy increíbles, muy extraordinarias, lo que hacen es que rechazan la sobrenaturalidad, la parte milagrosa de ciertos eventos. Por ejemplo, cuando Moisés, por medio de la orden que le dio Dios, ¿no? Cuando parte el Mar Rojo, o Jonás, cuando fue tragado por un pez gigante. Sí. O sea, cosas que son así que realmente se necesita un milagro, ¿no? Ellos las rechazan y las explican de una manera, como dices tú, racionalista, natural. Bajan las cosas de un nivel sobrenatural, de un nivel que está por encima del plano natural, lo quieren rebajar, lo rebajan a un nivel natural y una explicación racionalista. Para toda la gente que nos está viendo, no es la primera vez, por desgracia no va a ser la última, pero cuando vean esto suceder, no se escandalicen. Usualmente, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre, pues cuando se puede desestabilizar la fe, pues es lo que más busca el enemigo, vamos a ponerlo de esa manera. Ustedes tienen que estar más firmes que nunca en la fe y para eso hay que conocerla. Ya vimos que obviamente tenemos los evangelios, que podemos empezar con el evangelio de San Juan, podemos ver las epístolas, los documentos de la iglesia, la constitución de la iglesia que nos ayuda ahí a entender. Ya también entendemos cómo vino a canonizarse la Biblia, qué lo respalda, o sea, la iglesia, dicho otras palabras, y pues prácticamente llegamos digamos, por así decirlo, a la recta final, válgame la redundancia, que ¿Sabes? es... No no, sé, si nos da tiempo, me gustaría sí. dar una explicación sobre, está relacionada con el último punto que toqué, Sí. de los protestantes que tienen en el Antiguo Testamento, no tienen 46 libros, tienen 39. Sí, No sé adelante si nos nomás. dará el tiempo. Sí, tenemos tiempo, nomás para recalcar a las personas que ya estamos cubriendo las bases y ahora sí estamos entrando un poquito en conocer más a profundidad nuestra fe, para cuando abramos la palabra de Dios tengamos una idea más o menos cómo estamos ubicados y de dónde viene, y que no fue nada que se dio nada más al azar o que cayó del cielo así en un paquete ya ordenadito y todo, y que tenemos obviamente el respaldo del Espíritu Santo con esto. Ok. Ahora sí. Entonces, ya vimos por qué nosotros en nuestras Biblias, por qué tenemos en total, por qué tenemos 73 libros, ¿ok? Ya vimos por qué los ortodoxos tienen 76, Sí. ya lo vimos. Y la pregunta que aún todavía no hemos contestado es ¿por qué los protestantes, y de hecho pues también los judíos, ¿no? Okay. ¿Por qué los protestantes y los judíos solo tienen 39 libros en el Antiguo Testamento? Recuerden que en el Antiguo Testamento son 46 libros. Sí. Pero si tú tomas una Biblia protestante o una Biblia, por así decirlo, judía,
te vas a dar cuenta que solo tienen 39 libros y no 46. Te puedo la primera Bueno, objeción antes de que comiences, y tú la vas atacando. Unos te van a decir, hubo un concilio llamado Jamnia. ujú. Sí, que de hecho nunca existió. Ok. Yo creo Ok. que un día voy a escribir un libro o al menos un artículo que se llame El Concilio de Jamnia que nunca existió, Ok. porque no existió. Es un invento. De hecho, yo, Luis, tengo una serie de 4 videos, 4 o 5, ya ni me acuerdo, en mi canal que es sobre el canon de la Biblia, ¿no? Sí. Y dediqué un video completo para explicar de dónde nace esta idea de que hubo un concilio, el llamado concilio de Jamnia, y que supuestamente, para los que no saben esa teoría, supuestamente dicen que en el siglo segundo los judíos se juntaron y Sí. que hubo un concilio y que en ese concilio ellos solamente aceptaron 39 libros. Y dicen que esa es la razón, y cuando digo dicen me refiero a nuestros hermanos separados, a los protestantes. Ellos dicen esa es la razón por la que solo aceptamos 39 libros, porque los judíos en el siglo segundo tuvieron un concilio, el concilio de Jamnia, y es ahí donde se nos confirma que son 39 y no 46 como ustedes católicos nos quieren hacer creer. Ahora suena bonito. El detalle es de que esa idea de ese supuesto concilio que ocurre en el segundo siglo es falsa. Y Ah, cuando digo que es falsa, no, malo el corrido. así es. O sea, no solamente lo estoy diciendo, es fácil decirlo, pero está comprobado. Está comprobado y si van a mis videos que tengo, doy el nombre de la persona que inventó la teoría, el año, el libro donde él propone la teoría. De una vez les puedo decir, fue un judío alemán, Ah, ok. fue un judío alemán en el siglo XIX, Oh, en un libro que se llama, de hecho no solamente fue un libro, era una especie de enciclopedia, eran 6 tomos. Eran 6 tomos o 6 volúmenes que se llama Historia de los Judíos. En esta enciclopedia es donde él desarrolla esta supuesta, am, esta supuesta, teoría este o supuesto hipótesis. concilio de Sí. Jamnia. Después lo que sucede es que los anglicanos agarraron la idea. Y los anglicanos, que hay que decirlo, en el siglo XIX era una denominación cristiana muy fuerte y que estaban a la par del imperio inglés. Ujú. Y pues con mucho dinero, con una maquinaria muy poderosa, ellos, Propaganda. así es, ellos popularizan la idea del famoso concilio de Jamnia. Lo triste, Luis, es que esto se popularizó tanto que también en círculos católicos se llegó a abrazar esa Ah, teoría. Y esa es la razón, Luis, por la cual muchos católicos, incluso, y hablo de católicos buenos, bien sí. intencionados, gente buena, no estoy hablando de malos católicos, estoy hablando de buenos católicos. Esa es la razón por la que ellos los vas a escuchar que hablan de este concilio de Jamnia, concilio que jamás existió. Am, Déjaselos a los ingleses pues parecer una falsedad, pero bueno, no queremos generalizar. Entonces, bueno, sí, ya la primera objeción ya quedó ujú. barrida. Obviamente ya la batió José Plasencia muy bien. No existió el consenso de Jamnia. Entonces, ¿por No, qué? ¿Qué otra objeción tenemos? te puedo decir lo único que sí existió, Luis. ¿Qué? Lo que sí existió en ese segundo siglo fue una escuela, una especie de academia para preservar la cultura y la religión judía en esta Ok, ciudad de Jamnia. Si sí, alguien se pregunta, ¿por qué Jamnia? Es porque sí existió una academia para preservar la cultura y la religión judía, porque recuerden que la ciudad de Jerusalén acababa de ser destruida. sí. Fue destruida en el año 70, en el primer siglo. Después de esta destrucción ocurre una diáspora, ¿ok? Tuvieron que huir, los que sobrevivieron huyeron y una de las primeras ciudades donde ellos
se asentaron y donde pudieron recuperar fuerzas, por así decirlo, fue Jamnia. Y en esta ciudad de Jamnia, por decreto del Imperio Romano, se les permitió tener esta escuela, esta academia, para preservar la cultura y la religión judía. Y en esta academia se juntaban los rabís, los maestros, los sabios, para tener discusiones principalmente sobre religión. Y una de las discusiones que ellos llegaron a tener era sobre ciertos libros específicos. No hablaban de canon, no decían vamos a definir cuál es el canon, vamos a hacer la lista de los libros oficiales de la Biblia. No, solamente estaban discutiendo sobre el libro de Eclesiastés, sobre el libro de Esther, y por ahí se me está escapando otro libro, pero estaban discutiendo si estos libros eran o no eran de origen divino. Fue todo lo que discutieron. Nunca hubo un concilio, nunca se habló de la formación de un canon judío, y con eso termino. Esas discusiones se registraron en un libro que se conoce como la Mishnah. Y después esto pasó al Talmud, el Talmud judío. ¿Ok? Ok. Sí. Y después este judío alemán que escribe esta obra de seis volúmenes, Historia de los Judíos, lo que hace es que encuentra estas discusiones que están en la Mishnah y en el Talmud. Y él agarra estas discusiones para formular su teoría y la presenta en sus 6 volúmenes que escribió, y que estos 6 volúmenes se hicieron muy populares, y ahí te va para que para que más interesante Para que te amarre. parezca. Este señor que se llama Henrik Gretz, este señor judío alemán, Henrik Gretz, fue alguien que fue apoyado por la Real Academia Española. Sí. Sí, le dieron hasta un reconocimiento, le dieron un endorso, o sea, le dieron credibilidad. Y ese señor recibió mucha credibilidad. Después los anglicanos utilizaron sus fuentes, entre comillas fuentes, y ellos popularizaron en el mundo protestante esta idea. Y del mundo protestante se infiltró en ciertos círculos académicos de la Iglesia Católica. Ándale, papá, eso no te la sabías. Para que vean, que pongan atención aquí a estos programas, siempre tenemos invitados muy buenos. Entonces, esa objeción, para afuera. No existió el concilio. No existió. Jamnia. ¿Por qué entonces tienen 39 libros? Exacto, de hecho me ganaste, esa era la pregunta que iba a lanzar, ¿no? Entonces, si eso no existió y eso de Jamnia solamente es una teoría, la pregunta permanece, ¿no? Sí. Entonces, ¿de dónde los judíos sacan entonces esta idea de 39 libros? Y aquí va la respuesta. Porque recuerden que la pregunta original es ¿por qué los protestantes y los judíos, ¿verdad? ¿Por qué los protestantes y los judíos solo tienen 39 libros en el Antiguo Testamento? Es decir, rechazan los libros que ahora les conocemos como los deuterocanónicos, que son 7, ¿ok? Sí. Si sacas la cuenta, 39 más 7, te da 46, que son los que tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Sí. Y noten que dije los 7 libros que ahora les llamamos deuterocanónicos, porque antes no se les llamaba deuterocanónicos, era Antiguo Testamento y punto. Pero después, cuando nace la controversia, es cuando se pone esta etiqueta a estos 7 libros y se les dio la etiqueta de deuterocanónicos, que es muy desafortunada, porque deuterocanónico significa segundo canon. Segundo canon. Y si uno revisa la historia, uno pregunta, sí. ¿Segundo canon de qué? ¿O qué? ¿De qué estás hablando? Pues no es un segundo canon, sino que los judíos y después los protestantes disputaron estos 7 libros en el siglo XVI. Yeah. Y aquí continúo con la respuesta. Los protestantes, bajo la influencia del llamado, entre comillas, el llamado renacimiento judío,
porque hubo un avivamiento de literatura judía en el siglo XV y XVI. Después de la expulsión, curiosamente, de España. Así es. Entonces los protestantes, bajo la influencia de este llamado renacimiento judío a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI, decidieron adoptar el canon del judaísmo rabínico. Nótese que estoy diciendo judaísmo rabínico, que no es idéntico al judaísmo de los tiempos de Cristo o antes de Cristo. Estamos hablando del judaísmo rabínico, que es un judaísmo medieval, que fue formado a partir del Talmud y de la Edad Media. Pero bueno, vamos a continuar. Este canon, esta Biblia del judaísmo rabínico es lo que conocemos como el texto masorético. Es el texto masorético. Ahora, este texto masorético, que es de origen medieval, solo contiene 39 libros. Y como ya mencioné, este texto masorético proviene o fue desarrollado en la Edad Media, que es aproximadamente a partir del siglo V hasta por ahí del siglo XV. Sí. Entonces, para que se den una idea, la copia más antigua que tenemos del texto masorético es del siglo X, o sea, de los 900. El texto masorético más antiguo que tenemos es del siglo X, de los años 900. ¿Ok? Ahora, es importante notar que varios siglos después de la Reforma Protestante, los protestantes históricos, que serían luteranos, anglicanos, aún varios siglos después de la llamada Reforma Protestante, los principales, los protestantes históricos en las principales Biblias, que ahí entraría la traducción al alemán, que es la Luda Bible, lo que es la Biblia en alemán, la Biblia de Lutero. Entraría la King James, que es en inglés, y entraría la Biblia de Casiodoro de Reina, que se le llama la Biblia del Oso. Si tú tomas estas Biblias, que son de las principales Biblias del lado protestante, te vas a dar cuenta que aún siglos después de la Reforma Protestante, todavía incluían los 7 libros deuterocanónicos. Es un dato interesante. Ahora, ¿a qué se debe esto? Bueno, ellos continuaron incluyendo los libros deuterocanónicos en sus Biblias porque siempre habían estado en la Biblia y porque les estaba costando trabajo deshacerse de ellos. Pues sí. Así es. Hay que decirlo, hubo una excepción. Sí hubo una excepción. Estaban los protestantes más radicales, que se les conoce como los puritanos. Sí. Pero y los puritanos tenían una Biblia que se conoce como la Geneva Bible. Sería la Biblia de Basilea, que es en la moderna Suiza. Que fue terminada en el 1560 y tuvo muchas ediciones. Pero en la primera Geneva Bible, en la primera Biblia de esos puritanos, sí estaban los deuterocanónicos. Pero después sacaron otra edición, Luis, en 1599, donde removieron los libros deuterocanónicos. Ahora, esto es una excepción. Esos son los protestantes más radicales. Son los que ahora conocemos como los presbiterianos o puritanos. Ahora, ellos eran una minoría. Ellos sí en el año de 1599 sí removieron los libros deuterocanónicos, pero los anglicanos, los luteranos y en la Biblia de Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso, todavía siglos después, hasta los 1800, todavía incluían los 7 libros que sí tenemos nosotros en nuestras Biblias católicas. ¿Cómo ves, Luis? Me llama mucho la atención, interesantísimo. Obviamente la gente está aprendida aquí en el chat y todos estuvimos viendo unos comentarios sobre esto. Y quiero agregar algo rápidamente, ya que estamos hablando de esta etapa muy crucial, porque de aquí parten muchas de las confusiones sobre nuestra palabra, bueno, la palabra de Dios, ¿no?, de la Biblia. Una cosa más extra, cuando ustedes escuchen, por ahorita que habló José de la traducción de la Biblia luterana, usualmente van a escuchar que fue por primera vez la traducción
de la Biblia del latín a una lengua vernácula, en este caso el alemán, empezando con la Biblia Gutenberg, que curiosamente en la Universidad de Texas, a los que viven en Austin, tienen una copia entera, es un librote grandote y en estandarte. Pero bueno, esto, por cierto, es falso. Antes de que Lutero haya hecho su propia traducción por sus pistolas, ya había cerca de 17 traducciones o hasta más en alemán, mucho antes que Lutero. O sea, no era por falta de acceso a la palabra de Dios en la lengua local. Inglés era, por cierto, lo mismo. O sea, y lo digo porque usualmente ponen estas ideas que nada más a veces crean confusión. Pues las cosas como son, al pan, pan y al vino, vino. Pero qué interesante que mencionas esto de las, cómo fue modificándose conforme pasa el tiempo. Y da la coincidencia, José, que empieza a apoyar ciertos dogmas que van en contra de esa tradición de la iglesia. Sí, así es, como ya lo dijiste antes de la traducción de Martín Lutero, ya había muchas traducciones al alemán, católicas, obviamente. De hecho, pues Aprobado. la misma Biblia Gutenberg, Sí. muchas veces la gente se le olvida que se trataba de una Biblia católica, es una Biblia en latín, hay que decirlo, la Gutenberg, a pesar de que fue producida en Alemania, fue la Vulgata, en pocas palabras. Se trataba de la Vulgata. Y ya había también traducciones, algunas veces parciales, pero teníamos traducciones en castellano, Sí. teníamos traducciones en inglés. Sí. Es cierto que el idioma de la iglesia, como sigue siendo hasta el día de hoy, era el latín, pero en aquel tiempo todavía tenías grandes sectores del cristianismo que todavía manejaban muy bien el latín. Sí. No es tanto que la iglesia no quería que tuvieras entendimiento de la Sagrada Escritura. Claro, pero como tú decías en el programa pasado, que si no lo has visto, te lo recomiendo que lo veas. Y por cierto, aprovecho un paréntesis para que te suscribas al canal de José Plasencia. Está excelentísimo, La Fe de la Iglesia. Siempre lo he recomendado ampliamente. Tiene esos temas y más extensos, y además de testimonios de personas que se encontraron de vuelta a la fe católica, etcétera, etcétera. Ahorita que hablas, José, de traducciones y todo, voy a deslizar una preguntita aquí rápidamente, que si no se nos va a pasar. Y dice José Plasencia, entonces, ¿qué Biblia recomiendas para nosotros los católicos y por qué? Y deja antes que respondas, tocayo, voy a hacer un preámbulo aquí. En ciertos círculos en internet, ¿verdad? Foros de discusión católicos, hay un debate sobre las traducciones. A veces yo he notado que hay un espíritu puritano, como los que acabas de mencionar, esta secta radical, donde pues se trata, digamos, de llegar a la fuente más, ese espíritu de decir, queremos ser lo más fidedigno posible, y sin darse cuenta a veces llegas a ser un poquito radical, llegas más allá de lo que la iglesia establece, o dicho de otra manera, a veces terminan siendo más papistas que el Papa. Entonces, en cuanto a traducciones, ¿qué recomiendas tú, José, y por qué? Pues recomiendo no una sola, recomiendo que tengan varias. Obviamente, ¿no? Siempre nos encariñamos con alguna traducción que quizás el lenguaje es muy entendible, cuya lectura es muy fluida. Eso sucede, es parte de la experiencia humana y sucede con cualquier libro, no solo con la Biblia. Nos enamoramos de una determinada traducción y está bien, se vale. Sí. Entonces, ahí ya sería cuestión. Pero yo recomendaría no tener una sola traducción, sobre todo cuando se trata de estudiar, cuando se trata de comprender un poco más. Es recomendable tener varias traducciones. Ahora, es cierto, algunas traducciones son más laxas, vamos a ponerlo así. Hay traducciones que se apartan más del sentido original, y hay traducciones que son más cercanas al sentido original. Ahora, ¿a qué me refiero con original? Me refiero a las lenguas originales. Nosotros sabemos que la Biblia ha sido escrita principalmente en hebreo y griego, es decir, Antiguo Testamento hebreo y Nuevo Testamento en griego. Y dije principalmente porque sabemos que hay algunas porciones del Antiguo Testamento que han sido escritas en arameo, que es una lengua
que es una mezcla del hebreo clásico, por así decirlo, con la lengua de los caldeos, cuando los judíos estaban cautivos En en el Babilonia. imperio babilónico, ¿no? Sí. Y hay que decir, arameo no es una sola cosa. Hay muchas variaciones de arameo. Por ejemplo, nuestro Señor y los apóstoles hablaban el arameo galileo, pero no es el único tipo de arameo. Recuerden que el imperio babilónico era enorme. Sí. Entonces, según la región, según la etnia, es el tipo de variación del arameo del que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían algunas que se pueden recomendar? Yo recomiendo la traducción de la Facultad de Teología en Navarra, que dicho sea de paso, pues así se le conoce, la Biblia de Navarra. Es una buena traducción. Esta traducción prácticamente fue en respuesta al pedido del Papa Benedicto XVI de tener una Biblia que sea fiel a las lenguas originales, pero al mismo tiempo también fiel a la tradición de la iglesia y cuyo lenguaje no fuese tan difícil de entender. Sí. Es cierto, se trata de una Biblia que ha sido producida en España. ¿Qué quiere decir? Que te vas a encontrar de repente con el vosotros. Y yo sé que eso algunas veces puede ser un poco difícil para algunos de nuestros hermanos en nuestros países hispanoamericanos. Pero es una buena Biblia. A mí me gusta. La recomiendo, la Biblia de Navarra. A mí en lo personal también me gusta la Biblia de la Conferencia Episcopal de España. Y hay una que me gusta recomendar, que es una de edición de estudio, que es la Biblia Didache. La Ah, Biblia Didache. No me refiero al escrito no, no lo he antiguo que escrito. viene del primer siglo, Sí, no. sino así le pusieron, Biblia Didache. La recomiendo porque tiene extensos comentarios tomados del catecismo de la iglesia y también tiene comentarios de los padres. Y al final tiene, si no me equivoco, tiene 100 artículos de apologética. 100 Wow. artículos de apologética. Obviamente, ¿no? Sí. Hay otras Biblias, está la de Jerusalén. Eso me gusta mucho. Está la de Jerusalén, incluso hay también versión latinoamericana, Sí. que en lugar de vosotros dice ustedes y cosas de ese tipo. También hay una que es nueva y es triste que no le han dado tanta difusión. No la he leído mucho, la he ojeado, pero algunos la están empezando a recomendar. Es la Biblia de la Iglesia en América. La Biblia de la Iglesia en América, que no hay que confundirla con la Biblia de América, es diferente. Esa es la Biblia de la Iglesia en América, pero todavía está muy nueva. Quizás por eso no es tan conocida. Por eso a lo mejor se da ahí la situación. Hay dos principios, bueno, hay muchos principios que operan a veces en la traducción de una Biblia, conocidos en la teología como la equivalencia dinámica, la equivalencia formal. Lo voy a resumir prácticamente y José puede expandir si él quiere, pero son dos objetivos un poquito diferentes. Uno es para más enfocado, no es exclusivamente así, pero es más enfocado a que entiendas el concepto o el mensaje principal, vamos a decirlo así, o sea, de qué te está tratando de comunicar, y tiene un lenguaje un poquito más fluido, no es tan acartonado, vamos a ponerlo así. Y la otra sí está tratando de apegarse un poquito más al texto en ese aspecto literal, lo que a veces dificulta un poquito la lectura. Por eso José insiste en tener varias traducciones. Si tú vas a hacer un estudio, digamos que en tu iglesia tiene, el padre va a decir, ¿sabes qué? Vamos a estudiar el libro de Daniel o no sé, por 5 semanas o el tiempo que quieras, ¿verdad? Pues a lo mejor es buena idea agarrar una traducción formal, ¿va? Por así decirlo. Pero si tú a lo mejor dices, ¿sabes qué? Yo nomás como devocionar o algo, quiero leer la Biblia en un año, lo que sea, pues a lo mejor la dinámica, lo que te funcione, ¿ok? Pero a lo que voy es esto, es permitido y tienen diferentes usos u objetivos, vamos a decirlo así, que no están ni peleados, dicho sea de paso, simplemente pues son diferentes metas.
Sí, hay diferentes, y yo sé que esto ya es un poco más técnico y Sí, obviamente no queremos confundir a nadie, ¿no? claro, Pero sí, hay diferentes filosofías que los traductores utilizan. Como tú lo dijiste, una es más literal. Hay ventajas y hay desventajas de tener traducciones muy literales. Tú dirás, ¿qué significa eso de que muy literal? Significa que se pega mucho a las lenguas originales. sí, La ventaja es que puedes entender más lo que el original dice. sí, La desventaja es que algunas veces, aunque está muy cerca a la lengua original, la lectura puede ser, como dices tú, cuadrada, acartonada, y algunas veces ya no hablamos de la misma manera. sí, Y ahí es donde entra el otro estilo de traducir, la otra filosofía que los traductores utilizan, que es la más dinámica, ¿no? sí, La equivalencia dinámica. dinámica. La ventaja es que es más fluida, es menos acartonada, fluye más bonito, por así decirlo. Ah, pero la desventaja es que si no se tiene cuidado, se puede de repente terminar diciendo algunas cositas que de repente no están en el original y que pueden dar lugar a algunas confusiones. Confusiones. De ahí que se recomiende no una sola traducción, sino unas 2 o 3, no para confundirnos, sino para tener un poquito más de luz de lo que se está diciendo. Am, pero eso no significa que no puedas tener tu Biblia favorita, ¿no? Claro, claro. Y rápidamente también me dices, ok, la dinámica, ¿por qué me interesaría? Por ejemplo, si tú le lees, deberías al menos intentar de leerle la Biblia a tus hijos, tú que tienes hijos pequeños, que se familiaricen con la palabra de Dios, pues en una traducción de estilo formal va a ser un poquito más difícil, no es imposible, obviamente, porque la palabra de Dios no regresa vacía, pero Ujú. cuando están jóvenes en especial, a lo mejor sí ayuda a que tengas una lectura más fluida para ellos y que se vayan empapando poco a poco de la palabra de Dios. Yo tengo un ejemplo de una traducción muy literal. A ver, Un ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos, creo que es del 36 en adelante, cuando San Pedro está predicando y dice, hay una porción que si lo quieres traducir así muy literal, muy fiel al original, tendrías que decir, fueron cortados hasta las entrañas. O sea, después de que escucharon la predicación del apóstol Pedro, sí, la reacción de los que estaban escuchando la predicación, dice, y fueron cortados hasta las entrañas. En algunas, para hacerlo un poquito más entendible, ya le ponen, y fueron cortados hasta el corazón, o ajá, fueron compungidos de corazón. Ahora, ese es lo literal, sería así, ¿no? Que las fueron cortados entrañas. hasta las entrañas. Pero si Ahora, entendemos en el judaísmo, las entrañas es el es el equivalente corazón. para nosotros al corazón. Sí, es como decir, hasta la médula, hasta lo más Anda. profundo, hasta los tuétanos de los huesos, ¿no? Sí, Sí, en otras palabras, ¿qué tú dirás? ¿Qué significa todo este lenguaje, entrañas, tuétanos y todo? Significa que te llegó, te digo, o sea, sí, que no se quedó afuerita, sino que te llegó la pegó. palabra. Ahora, los que traducen más dinámico, la famosa equivalencia dinámica, ellos traducirían y se arrepintieron y se conmovieron de todo corazón, ¿no? Sí, Entonces, ese es un ejemplo. sí, Lo sí, más literal algunas veces no ayuda tanto. sí. Y ahí es donde entra lo dinámico, pero algunas veces si no se pone cuidado, esas traducciones con estilo dinámico, de repente ya dicen más cositas que realmente Que no están ahí, realmente, ¿no? ¿no? Esto lo veo sobre todo en el mundo protestante, no tanto en el católico. También acá se da, ¿va? Pero en el mundo protestante sí he visto el claro ejemplo es la NIV, la nueva versión internacional, donde empiezan en algunas ediciones más recientes, pues a ser más laxos con cosas como el género, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema, otra ocasión. O sea, pues nada, no va mucho aquí al caso, nada más se los doy como referencia o contexto de que nos referimos a las traducciones. Lo importante es que agarres la palabra de Dios, que la leas y que se las enseñes a tus hijos. Todo eso, para cerrar, José, obviamente, que ha sido muy interesante, aunque no lo creas, se nos ha ido el tiempo volando. De nada va a servir
que tú leas la Biblia, que tengas varias Biblias y las traducciones y que la puedas citar de memoria y todo, sino la vives, sobre todo en tu familia. Si tus hijos no ven que tú eres un hombre de fe, que cree lo que está leyendo, que afirmen sus dogmas de la iglesia, esa fe no se va a pasar. Lo he dicho en otras ocasiones, sobre todo en el grupo de Telegram y todo, lo que necesitamos como laicos es buscar esa santidad, ¿ok? Queremos ser eruditos en la palabra de Dios y queremos argumentar todo. Primero vamos a buscar esa santidad. Hay que leer la Biblia y es como dijo José al principio, que nos ayude a buscar esa santidad, esa perfección. Es el propósito de la Biblia, no tanto para ir argumentando con herejes o con personas ajenas a la fe o enemigos de la fe. A ver quién sabe más, vamos a ponerlo así. Ujú. Sí, ciertamente. Y qué bueno que estás diciendo esto, Luis, como lo mencioné también al inicio, ¿no? El propósito de la Biblia no es llenarnos la cabeza de letras. El propósito de la Biblia, como nos dice San Pablo en su segunda carta, Timoteo 3:16 y 17, nos dice que es para, en una palabra, para hacernos santos. La Biblia tiene el propósito que yo sea santo, porque dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, ahí está hablando de una perfección espiritual, está Claro. hablando de crecer en santidad, en virtudes. O sea, debemos cambiar. ¿Ok? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Entonces, ese es el propósito de la Biblia, no es llenarte la cabeza de letras. Y quiero terminar mi aportación, Luis, leyendo un par de versículos que hablan precisamente de esto que acabas de decir, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Es que seamos santos, pero mira lo que dijo el primer papa de la iglesia, San Pedro, en su primera encíclica. Nos dice lo siguiente: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no contaminada, para que por medio de ella crezcan en la salvación. Primera de Pedro 2:2. Y tú dirás, ¿y qué es esta leche espiritual no contaminada? Es la palabra. En este caso, estamos hablando de la escritura. Sí. Sabemos que también está la tradición apostólica, pero en este programa estamos hablando de la escritura. Y también un pasaje más, con este quiero cerrar. Nos dice el autor de la carta a los Hebreos, porque ustedes deberían de ser ya maestros después de tanto tiempo. Dice, ¿cómo es posible que tengan necesidad de que se les vuelvan a enseñar los primeros fundamentos de las palabras de Dios? Dice, y bueno, me brinco, pero después dice, todo aquel que participa de la leche es inmaduro en la palabra de justicia, porque es un niño. Sí. Pero el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado la madurez espiritual, para que por medio del uso nuestros sentidos espirituales tengan el discernimiento del bien y del mal. ¿De qué está hablando? ¿Por qué habla de inmadurez? ¿Por qué habla de niños? ¿Por qué dice que ya deberíamos de ser maestros? Porque está hablando de personas que no estaban siendo alimentados con el alimento sólido. Tú dirás, ¿y cuál es ese alimento sólido? Es la palabra de Dios. La Amén. palabra de Dios nos alimenta, nos nutre. Por algo Jesús, quien es la palabra hecha carne. Sí. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Jesús habló de sí mismo como el pan, cuando dijo, yo soy el pan vivo que desciende del cielo. El que comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, la palabra de Dios, en este caso en particular, la Biblia, la Sagrada Escritura, es el alimento con el cual nos deberíamos de estar alimentando para crecer, para madurar, para cambiar, para tener en nosotros el fruto del Espíritu Santo y ya no estemos satisfaciendo los apetitos y los deseos de la carne. Qué buen punto, y voy a agregar algo más si me permites. Obviamente esto ya nomás es, como le dicen, la cereza en el pastel, porque tú te aventaste un jonronazo.
con este punto que hiciste, y es, a veces nos quejamos, José, de que vivimos, sí, en cierta manera, sí, bajo presión espiritual, una guerra espiritual muy fuerte, como nunca se ha visto. Bueno, es cierto, y les tengo malas noticias, se va a poner mucho peor. ¿Ok? Independientemente de la manifestación que tenga, se va a poner cada vez más duro, pero a la vez tenemos, a diferencia de nuestros ancestros, un acceso a la palabra de Dios como nunca le hemos tenido en la historia de la humanidad. Tienes acceso a ese alimento más que nuestros ancestros, que hubieran ni soñado de tener no solo una traducción en su casa, varias, y puedes hacer comparaciones, y luego puedes todavía ver videos como estos y otros todavía más complejos y mejor, y puedes compartirlos y todo, o sea, y puedes organizar. Dios está ahí presente con nosotros, aunque a veces no podamos sentirle. Bueno, aquí está uno de los más claros ejemplos. José, hay una última pregunta, no sé si tengamos tiempo o no. A esta no lo entiendo muy bien y ya con esto nos despedimos. Dice una pregunta sobre el velo en la cabeza. Una persona me dijo que tiene que merecérselo la mujer siendo obediente como la Virgen María. Me imagino que tiene que hablar con lo que habla el apóstol San Pablo, la cubierta en los velos en Corintios, en la epístola de los Corintios. Si mal no tengo entendido, si no, corrígeme Martina, que vemos ahí en la palabra de Dios. Pues yo nunca había escuchado esto de que se tenga que merecer. No, más bien primeramente era una práctica que tenían los judíos y no solo los judíos, sino de hecho distintas culturas de la antigüedad. Muchas de esas culturas, o muchos de estos pueblos más bien, muchos de estos pueblos abrazaron la fe cristiana y ellos continuaron utilizando el velo, que era el reflejo o era la manifestación externa de una mujer que profesaba piedad, de una mujer que se consagraba a Dios. Después la iglesia, a manera de disciplina, no a manera de dogma, aquí no estamos hablando de un dogma, no estamos hablando de una doctrina, sino una costumbre y también una disciplina. Las mujeres tradicionalmente en la iglesia utilizaban el velo, y no necesito convencer a nadie, porque muchos de ustedes que nos están escuchando tienen aún imágenes en su memoria acerca de sus mamás o sus abuelitas o sus bisabuelas en algunos casos, y la imagen que tienes de ella en la iglesia es con el velo, ¿no? De hecho, mi propia madre me cuenta cómo ella, siendo niña y adolescente, así es, iban a la iglesia de su pueblo, en un pueblito cerca de Guadalajara, en México, y usaban el velo. Ella, de hecho, les llama sevillanas, así dice ella. Sí. Usábamos sevillanas. Y entonces mi mamá, o sea, ni siquiera estoy hablando de mi abuelita o mi bisabuelita. Después la iglesia, pues, ahí cambió esa costumbre, esa disciplina, aunque hay que decirlo, no del todo, ¿eh? Esto no ha desaparecido del todo, porque uno de los requisitos para las damas que entran a una audiencia con el Papa Sí, es cierto. en el Vaticano, Sí. tienes que utilizar el velo. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que, aunque a lo mejor quizás ya cayó en desuso en mucho de la cristiandad, no ha desaparecido. Y aún hasta nuestros días, estoy seguro que muchos están escuchándome y están pensando, no, pues todavía nosotros lo seguimos haciendo. Sí. O en mi iglesia no todos lo hacen, pero muchas personas todavía lo siguen haciendo. Y yo creo que ahí es donde entra, con eso termino, Luis. Tenemos que tener cuidado, porque algunos usan esto del velo para tratar de decir, si usas velo, eres espiritual y eres una buena cristiana. Y si no usas velo, entonces no eres tan espiritual y no eres una buena cristiana. Hay que tener cuidado. Eso ya sucedió en el primer siglo. Pablo les tuvo que dar una regañada a los cristianos en Roma, porque había un grupo de cristianos en Roma que no comían carne. Y decían, no vamos a comer carne, porque la mayoría de la carne la sacrifican a los ídolos. Y no queremos ni siquiera por accidente contaminarnos. Resulta que había otro grupo, Luis, que decían, no, todo por la oración se santifica, y todo fue creado por Dios para nosotros, para nuestro uso. Por lo tanto,
no hay problema porque lo hacemos para Dios. Y ahí ya estaban unos juzgando a los otros Sí. y los otros menospreciando al otro grupo. San Pablo tuvo que escribirles. Y si tú dices, ¿dónde está eso para ir a estudiarlo? Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14 estaban, como decimos, agarrados del chongo, de las greñas, del pelo, ahí, jalándose los pelos por el asunto de que si debes comer carne o no debes comer carne. Pues tristemente algunos quieren hacer lo mismo, pero ahora con el tema del velo, y debemos de cuidar nuestro espíritu, no caer en fariseísmos. Fíjate, qué buena frase. José, muchas gracias a todos ustedes. Por favor, suscríbanse a La Fe de la Iglesia. También suscríbanse aquí a Reconquista Network y síganos apoyando. Un like no les cuesta absolutamente nada y sí nos ayuda bastante, sobre todo con los algoritmos que evidentemente este tipo de contenidos a veces pues no está en el mejor interés de compartirlo. Pero bueno, aquí estamos presentes en la batalla sin echarnos para atrás. Te mando un abrazo, hermano. Ya sabes que aquí tienes tu casa, la verdad, cuando gustes. Y como siempre, un privilegio compartir este espacio contigo. Gracias una vez más, Luis, por la invitación y un fuerte abrazo, un saludo a todos los hermanos que nos están acompañando en el chat. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Un abrazo. Y por cierto, antes que me olvide, adelantado de una vez, aquí en Estados Unidos, feliz Día del Padre, que el domingo es Día del Padre. Un abrazo, mi querísimo tocayo. Felicidades también para ti, querido Luis. Bueno, pues ahora sí nos despedimos. Cuídense mucho. Recuerden, lo más importante de todo es que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Amén.